Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a empezar a hablar de las cruzadas. En agosto de 1086, el Papa Víctor III promovió una acción armada en contra de los musulmanes del norte de África. Las peregrinaciones a Tierra Santa siempre fueron comunes, incluso después de la invasión árabe, porque los musulmanes permitían estas peregrinaciones. Los musulmanes tenían respeto por los sitios cristianos. Pero cuando los turcos seleucidas tomaron Jerusalén, las peregrinaciones se habían dificultado. Entonces Jerusalén estaba en posesión de árabes procedentes de Egipto. El Papa Urbano II promovió en 1095 la primera cruzada, la cual tenía como propósito retomar Jerusalén y expulsar a los musulmanes de muchos de los territorios que había conquistado. ¿Y qué ofreció el Papa a aquellos que fueran a luchar en esta cruzada? El Papa les ofreció una indulgencia plenaria a los que murieran en esta cruzada, por lo que cualquier pecado les sería perdonado e irían directamente al paraíso. Entonces, aquí podemos notar que lo que hoy los musulmanes radicales consideran hoy como parte de su guerra santa, de que los que mueren van directamente al paraíso, eso fue aprendido de los católicos, sí, porque fue la Iglesia Católica la primera en decir que aquellos que morían en una cruzada para retomar Jerusalén, que era realmente ir a hacer guerra en contra de los musulmanes, que ellos serían directamente se irían al paraíso porque serían perdonados de todos sus pecados. Esto provocó que en el año 1099 Jerusalén fuera retomada por manos cristianas. La primera cruzada causó la constitución de los estados latinos de Oriente y la recuperación de algunos territorios para el imperio bizantino. También aumentó el prestigio del papado. Pero también inició una tradición de violencia contra los judíos en Europa, debido a que las cruzadas eran consideradas una lucha contra los infieles, incluyendo musulmanes y judíos. Note usted de dónde aprendieron los musulmanes que ellos también luchan en contra de los infieles. Estoy hablando de los musulmanes radicales. Así que lo que hoy vemos como radicalismo musulmán, también hubo radicalismo cristiano por parte de la Iglesia Católica y bajo unas premisas muy similares. Así que pero empezaron en contra de los musulmanes, pero continuaron en contra de los judíos también. Años más tarde, el Papa Eugenio III convocó a la Segunda Cruzada. Los cruzados, en su ruta marítima hacia Tierra Santa, se detuvieron en las costas portuguesas y ayudaron a la toma de Lisboa, Almería y Tarragona en 1147, expulsando a los musulmanes de esos lugares. Los ejércitos cruzados llegaron a Jerusalén y en 1148 fueron derrotados en Damasco, siendo un fracaso para los cruzados y una gran victoria para los musulmanes. Vemos entonces que implicó la recuperación de ciertas tierras de España y Portugal que estaban en manos musulmanas: Lisboa, Almería y Tarragona. Y sí, la razón por la cual muchos hispanos tenemos ciertos rasgos, ya podríamos decir árabes, es porque los árabes estuvieron en esos territorios y pues dejaron sus mezclas con los españoles, pero también con los portugueses. Así que esta cruzada fue un éxito en el área de Portugal y España, pero fue un fracaso en Damasco. En 1187 Jerusalén cayó nuevamente en manos de musulmanes. Ese año el Papa Gregorio VIII emitió una bula para autorizar la Tercera Cruzada. Esta cruzada tuvo un éxito parcial, pero no llegó a su objetivo último, que era la conquista de Jerusalén. Jerusalén estaba gobernada por el musulmán Saladino, quien no pudo derrotar a los cruzados en ningún enfrentamiento militar. Sin embargo, el 2 de septiembre de 1192, los cruzados firmaron un tratado con Saladino por el cual Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero también se permitiría a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. Los éxitos de la Tercera Cruzada permitirían a los cruzados mantener un reino considerable con su sede en Chipre y la costa de Siria. La Cuarta Cruzada se dio del año 1202 al 1204 y fue convocada por el Papa Inocencio III.
Tenía como propósito otra vez reconquistar la Tierra Santa, pero en su camino varió su rumbo, terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla, con el propósito de dar el poder de la Iglesia Ortodoxa al papado. Pero esto no duró mucho tiempo, pues los bizantinos recuperaron el poder en el año 1261. Vea usted cómo las cruzadas iniciaron con una idea de reconquistar Tierra Santa, pero que poco a poco fueron desvirtuándose en los propósitos que tenían. La Quinta Cruzada se llevó a cabo del año 1217 al 1221, pero fue inútil, pues apenas modificó el poder entre cristianos y musulmanes. La Sexta Cruzada se llevó a cabo en el año 1228, dirigida por el emperador Federico II. La Sexta Cruzada se llevó a cabo en el año 1228, dirigida por el emperador Federico II. Los musulmanes tenían sus propias luchas internas, por lo que el sultán Al-Kamil firmó un tratado con el emperador, otorgándole varios territorios, entre ellos Jerusalén, exceptuando la cúpula de la roca, que es sagrada para el Islam, y también acordaron una tregua de 10 años. Jerusalén fue reconquistada por los musulmanes en 1244 y no volvería a estar en manos de cristianos. Hasta hoy, Jerusalén es un lugar disputado por judíos y musulmanes, pero se permite el ejercicio de la fe cristiana. La Séptima Cruzada se llevó a cabo en los años 1248 a 1254 y el único éxito de esta cruzada fue la toma de Damieta en Egipto. El rey de Francia, Luis IX, retomó el espíritu de las cruzadas y se embarcó en la Octava Cruzada en el año 1270, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues apenas desembarcaron en Túnez, la peste estaba en esa región y esto acabó con gran cantidad de los cruzados. Hemos hablado de 8 cruzadas. ¿Qué resultados tuvieron las cruzadas? En el reino de Jerusalén, la paz era mantenida por los esfuerzos del rey Eduardo I, apoyada por el Papa Nicolás IV. Pero resulta que un grupo de soldados italianos católicos degollaron a un grupo de campesinos musulmanes y algunos cristianos asirios. Esto hizo que el sultán, en abril de 1291, cercó la ciudad por miles de soldados musulmanes. El 18 de mayo, las fuerzas turcas y egipcias tomaron finalmente la ciudad. Hubo una gran matanza de parte de los musulmanes y los habitantes de la ciudad que sobrevivieron fueron esclavizados. Realmente las cruzadas actuaron en perjuicio de los cristianos que vivían en tierras de musulmanes. Casi todos los gobernantes musulmanes habían sido tolerantes con cristianos y judíos, pero durante las cruzadas, los cristianos traicionaron a sus gobernantes musulmanes. Y esto provocó la matanza de muchos cristianos a manos de musulmanes. ¿Qué es lo que se quería con las cruzadas? Retomar Jerusalén y retomar antiguos bastiones cristianos. Pero realmente, hasta el día de hoy, los musulmanes siguen siendo numerosos y siguen estando en tierras que antiguamente eran cristianas. ¿Cómo vamos a retomar esas tierras? ¿Retomar? ¿Quién las va a retomar? No existe una ciudadanía cristiana para esos lugares. Esos lugares antes de ser cristianos fueron paganos. Y no significa que también los paganos tienen que ir y retomar esas tierras. No se trata de cuestión de retomar tierras, sino de buscar corazones para Jesucristo a través de un evangelismo adecuado, a través de una misión correcta. Y alguien dirá, bueno, pero es que ellos no permiten ellos eso. Bueno, es parte de la pugna, de la lucha que se vive como parte de la fe cristiana. En todos lados habrán siempre gobernantes a favor o en contra de la fe, ya sea cristiana o de cualquier religión. Pero en este caso, las cruzadas fueron matanzas promovidas por los católicos y diré los cristianos, porque los católicos son parte dentro de la gama de lo que se conoce como cristianismo. Pero realmente fue el movimiento católico de parte del papado que promovió las cruzadas y promovió estas enemistades entre cristianos y musulmanes que persisten hasta el día de hoy. La razón del radicalismo musulmán en nuestros tiempos se remonta hasta esa época, todavía de gente que conoce la historia o que ha venido recibiendo esta información del odio que los cristianos le han tenido a los
musulmanes y que en guerras se han mantenido, y que por guerras es como pueden retener sus tierras. Los cristianos somos los infieles para los musulmanes radicales, pero también los musulmanes fueron los infieles para los cristianos. Podríamos decir los cristianos radicales. Ese es el detalle en el que debemos considerar. No podemos decir el cristianismo masacró a judíos y musulmanes. Fue un grupo de cristianos o de llamados cristianos que hizo esto, que en ninguna manera representaban a todos los cristianos de su época. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted y vamos a continuar en nuestra próxima clase con algunos acontecimientos del siglo XII.